Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hablar un poquito de Juan 3:16, pero esta vez será una video respuesta al video que quedamos. Ya hicimos un video sobre el tema, ahora vamos a hacer una video respuesta a este video sobre lo que dicen los calvinistas de Juan 3:16. Vamos a escucharlo. ¿Sabes interpretar Juan 3:16 en su contexto? Juan 3:16 no habla de por qué murió Cristo, que es uno de los problemas, que la gente vive sacando versículos para cuestionar una doctrina de la cual ese versículo no habla. Señores, esto da risa. Si Juan 3:16 no habla de por qué murió Cristo, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Yo quiero que él me diga de qué habla Juan 3:16 si no habla de por qué murió Cristo. Yo voy a poner dos escenarios. Supongamos que Juan 3:16 se interpreta como lo interpretan los calvinistas, que Cristo solamente murió por los elegidos. ¿Sabe de qué estaría hablando? De por qué murió Cristo. En este caso sería de los elegidos, aunque la Biblia no dice eso. Pero si usted lo interpreta de la manera tradicional, como realmente el texto se lee comúnmente y como el texto enseña en su lectura natural, mundo se refiere a la humanidad, Cristo murió por todo. De tal manera amó Dios al mundo. Hay varios temas en el pasaje. Primero, el amor de Dios. Sí, la inmensidad del amor de Dios. Segundo, el objeto del amor de Dios, que es el mundo, que es la humanidad. Tercero, el medio por el cual las personas son salvas, que es Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito. Y cuarto, la manera de cómo las personas se salvan, que es creyendo. Entonces, que este señor diga esto es llamativo porque yo particularmente pienso que Miguel Núñez es una persona muy inteligente, no es una persona con poco conocimiento, sino con mucho conocimiento bíblico. Y ahí se ve cuando una persona está tan sesgado y tan comprometido con una posición que se atreve a dejar el pasaje bíblico de lado y simplemente decir cualquier tontería, porque no se le puede llamar de otra manera, cualquier tontería para simplemente tratar de respaldar su cuadrícula teológica. Eso es lamentable, vamos a seguir escuchando y ver qué más dice el video. Este versículo no está hablando de por quiénes murió Cristo. Te repito la Dios pregunta, mío. ¿seguro que sabes interpretar a uno de los versículos más conocidos de la Biblia? Me imagino que ellos nos van a enseñar cómo se interpreta el versículo más conocido de la Biblia. Vamos a ver cómo nos enseñan ellos. Vamos a leerlo para entrar en contexto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para analizar este versículo, lo correcto sería estudiar el capítulo 3 de Juan completo, pero Ahí estoy de acuerdo. Es bueno leer el pasaje completo para uno poder tener el contexto del pasaje para así no sacar conclusiones precipitadas. por motivos de tiempo no podemos hacer eso en un solo video. Pero usted que está en casa, por favor, léalo con detenimiento y verá dónde se encuentra encapsulado el conocido versículo 16. Juan 3 abre mostrando al Señor Jesús confrontando la incredulidad en los versículos 1 y 2. Luego le enseña a Nicodemo en los versículos del 3 al 13 la necesidad de ser regenerado, ya que se debe nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de Dios. En el Ahí va bien, L. versículo 8 enseña que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Por cierto, esto es algo que muchas personas pasan por alto. No creo que nadie pase por alto eso. Eso es algo que ellos dicen porque ellos tratan de así afirmar su punto. Tratan de envenenar el pozo del otro. Y en consecuencia se atribuyen protagonismo en su salvación. Mentira. Eso es la manera de ellos decirlo para ellos tratar de envenenar el pozo del otro y decir que el otro está en un error o es un hereje. En los versículos 14 y 15 informa la necesidad de creer solamente en Él para obtener la vida eterna. Y aquí es que entra las buenas noticias de salvación descrito en los versículos del 16 al 17. Hasta ahora él ha ido tocando el contexto de una manera breve y leve. Yo en el video que hice sí lo toco de una manera un poquito más detallada. Él lo tocó de una manera leve, el contexto, el verso 14 y 15, creo que él debió de señalar algo que es importante, que es el hecho de que hay una analogía entre cómo Dios levantó la serpiente de bronce y que justamente así como se levantó la serpiente de bronce en el medio del campamento y todo el que mirara era sano de la mordedura de la serpiente, así también Cristo fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Creo que él debió hacer ese señalamiento, pero está bien, vamos a seguir escuchando. Continúa en los versículos 18 y 21 condenando la incredulidad.
Y el Señor cierra el capítulo 16 con las consecuencias eternas para el que no cree en Él. Leamos esta declaración, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, el pasaje no está diciendo nada que apoye el calvinismo, simplemente está diciendo lo que dice la Biblia, que el que cree en el Hijo, que es lo que todo el mundo enseña, tiene vida eterna, y el que se rehúsa a creer es condenado. Es decir, él no está diciendo nada nuevo. Era importante mostrar el resumen de todo el capítulo 16 para que estemos claros de qué se trata realmente este capítulo, debido a que muchas personas tergiversan a Juan 3:16 para apoyar tesis y doctrinas tales como la salvación es para todo el mundo El universalismo es una herejía, eso cualquier cristiano ortodoxo lo dice. o el conocido universalismo, que Cristo murió por todo el mundo, aunque admiten después que no todos son salvos. Bueno, aquí podemos entrar en discusión. La Biblia muestra, no una ni dos veces, en muchos pasajes, que Cristo murió por todos. Es decir, no estamos hablando de un pasaje de la Biblia, sino de muchos pasajes de la Biblia. Yo le voy a citar un par de pasajes de la Biblia para que usted vea lo que dice. Mire, Primera de Timoteo 2:6 dice, Él murió por todos. Romanos 5:18 y 1 Timoteo 4:10 dice que Él murió por todos los hombres, pero 1 Timoteo 4:10 es importante porque dice que Él es Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Es decir, que hace una distinción entre que es Salvador de todos los hombres de una manera especial de aquellos que creen. Isaías 53:6 dice que Él murió por todos nosotros. Romanos 5:6 dice que Él murió por los impíos. Segunda de Pedro 2:1 dice que Él murió por los que lo niegan al Señor. Romanos 5:8 dice que Él murió por los pecadores. Hebreo 2:9 dice que Él murió por todos. Mateo 20:28 dice que Él murió por muchos. Juan 6:33 dice que Él murió por el mundo. Juan 6:51 dice que Él murió por el mundo. Juan 1:29 dice que Él murió por el mundo. Juan 3:16 dice que Él murió por el mundo. Él murió por todo el mundo, dice primera de Juan 2:2. Y ese pasaje también es importante porque dice que Él es la propiciación, no solamente por nosotros, sino por lo de todo el mundo. Que eso es importante porque hace una distinción entre nosotros los creyentes y también por todo el mundo. Pues Juan 11, del 50 al 51, dice que Él murió por toda la nación. Efesios 5:25 dice que Él murió por la iglesia. Juan 10:11 dice que Él murió por sus ovejas. Y Gálatas 2:20 dice que Él murió por mí. Ahora, uno leyendo todos estos pasajes que yo acabo de citar aquí de manera sencilla, sin irme al contexto, pero usted se puede ir al contexto si usted quiere y verá que lo que dice el pasaje, que es claro. Se da cuenta que la Biblia habla una y otra vez de que Cristo murió por todo. De hecho, aquí hay un pasaje, no lo cité, pero hay todos estos pasajes que usted puede ver acá, todos dicen algo diferente. Algunos dicen que murió por la iglesia, unos dicen que murió por mucho, uno dice que murió por sus ovejas, pero hay bastantes pasajes, mucho más, que dicen que Él murió por todo, que murió por mucho, que murió por el mundo. Entonces, ¿cómo esta gente a veces quiere negar lo que es evidente, lo que enseña la Biblia? Pero vamos a seguir oyendo el video de estas personas para seguir dándole video respuesta. Y otros postulan que todo el mundo es salvo por Cristo, aunque en la realidad vemos que muchos se van a la ¿Quiénes son los que postulan eso, que todo el mundo es salvo por Cristo? ¿Serían los universalistas? condenación cada día. Que Cristo murió por mí, pero yo tengo el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo, sin considerar que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Bueno, parece como que él no ha leído capítulo 1, 2 y 13. Juan, capítulo 1, 2 y 13, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, fíjese algo. Dice aquí que la consecuencia de recibir y creer a Cristo es ser hecho hijo de Dios, que es sinónimo de ser engendrado de Dios. Es decir, lo que está diciendo aquí es que Dios engendra, es decir, Dios regenera a aquel que cree y que recibe a Cristo. Eso es lo que dice el pasaje leyéndolo de una manera sencilla. Ahora, así que hace el calvinista. Te lee el verso 13 y se olvida que el verso 12 existe. Entonces te dicen, no, mira lo que dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo único que te dicen. Pero no te dicen, esos que son engendrados por consecuencia de creer y de haber recibido, como enseña el verso 12. De hecho, el tema del libre albedrío en ninguna parte contradice el tema de la regeneración. De hecho, lo confirma. Porque el libre albedrío lo que hace es que te permite a ti
tomar tu decisión libremente luego de que el Espíritu Santo ha hecho su obra en ti a través de la gracia preventiva, no regenerándote previamente, porque la Biblia tampoco enseña eso, es algo que se inventaron los calvinistas, sino que el Espíritu Santo te habilita, te ilumina y te convence de pecado para que tú vengas a Cristo. Entonces, vamos a seguir viendo para que ustedes vean cómo son las falacias de estas personas. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos. Veamos en detalle Juan. Bueno, ustedes pueden ver que lo que acaba de hacer Sugel nada tiene que ver con el texto. Él simplemente dio una explicación en base a su postura teológica. Él no ni siquiera hizo una exégesis bíblica, sino que él lo que hizo fue que trajo una idea de los pelos, cosa que él no tiene, trajo una idea de los pelos, traída por los pelos, y la introdujo en un pasaje que nada tiene que ver. La Biblia no dice, el pasaje de Juan 3:16, mejor dicho, no dice que Cristo murió por todos sin distinción, porque ahí no se hace ningún tipo de aseveración. De hecho, cuando la Biblia se utiliza la palabra mundo, solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde la palabra mundo no significa toda la humanidad. Cuando él dice que acá y que está hablando sin distinción, está negando una verdad clara y sencilla, que está hablando de toda la humanidad. Cristo murió por todos sin acepción de personas. No tiene nada que ver aquí el tema de la distinción. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 problemas serios con el pasaje de Juan 3:16. Lo primero es la palabra mundo y lo segundo es todo aquel que en él cree. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él cree califica la palabra mundo para toda la humanidad. Es un término abierto, es un término ilimitado. Ven, es decir, lo que él está diciendo está totalmente contrario a lo que dice el pasaje bíblico. Entonces dividiremos el versículo en 4 partes. Primera, ¿amó Dios a todo el mundo? Con la palabra mundo, Dios nos deja claro que la salvación no es solo para los judíos por ser descendientes. ¿De dónde esta gente se inventaron esta locura? De que la palabra mundo significa que la salvación no es solamente para los judíos. Eso es un invento, porque eso no está en el pasaje. Él está hablando de la humanidad. No hay manera de usted convertir exegéticamente ese pasaje en que está hablando de todo tipo de personas. No hay manera, no hay manera, no hay manera. De Abraham como ellos lo creían, sino que ese amor salvífico está disponible también para las personas de toda tribu, lengua o nación en este mundo, y no solo para los judíos como lo creían ellos hasta que Jesús hizo su aparición. Incluso algunos judíos todavía creen eso el día de hoy. Bueno, la verdad esta gente se inventa las cosas, porque ese tema de que todo sin distinción, eso ellos lo sacan mayormente de un pasaje que han tratado de manipular también, que es el pasaje de Timoteo, que en el pasaje de Timoteo que habla que Cristo murió por todo, ellos utilizan esa falacia de decir que es todo sin distinción y lo han usado bastante, Aquí aparentemente ellos tratan de hacer básicamente lo mismo, diciendo que está hablando de todas las personas sin distinción cuando realmente está hablando de toda la humanidad. Fíjense, pero voy a enseñar el pasaje que utilizan ellos. Vamos a leer desde el 4, creo que en adelante, si no me equivoco. 1 Timoteo 2, desde el 4 en adelante. Oiga lo que dice, desde el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ok. Fíjese que este pasaje es demoledor totalmente. ¿Qué pasa? Que como ellos no podían interpretar el pasaje de una manera normal, es decir, como se lee el pasaje de manera natural, bueno, hay que inventársela, porque así es el calvinismo. El calvinismo, cuando no puede interpretar la palabra, se inventan una estrategia. ¿Qué hicieron? Bueno, todos no es todo. Todos se refiere a todo tipo de personas. Eso fue lo que se inventaron ellos. Todos no significa todos. Todo se refiere a todo tipo de personas. Esa fue la invención que ellos hicieron
para ellos tratar de ellos interpretar el pasaje. Ellos con ese todo no es todo, caen en todo tipo de inconsistencia. Le voy a explicar por qué. Hay demasiados pasajes que hablan de que Cristo murió por todo. Entonces dicen, no, todo no significa todo. Pero ¿qué pasa con la palabra todo? Que todos, la palabra pan en griego, es una palabra que también se utiliza para decir todos pecaron. ¿Qué vamos a decir? Que no todos pecaron, sino todo tipo de personas pecaron. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué vamos a decir? Que no toda la escritura es inspirada por Dios, sino todo tipo de escritura. Dice que todos van a ser juzgados. ¿Qué vamos a decir? Que toda clase de personas van a ser juzgadas. Toda rodilla se doblará. Bueno, vamos a decir que toda clase de rodillas se doblará, pero no toda rodilla en general. Esto es el invento que se han creado los calvinistas, porque ellos agarran una palabra y le dan una interpretación particular a la palabra. Jesús creó todo tipo de cosas, porque él no creó todas las cosas, porque donde quiera que está la palabra todo, dijeron que no es todo, sino todo tipo. Entonces, ¿qué hace eso? Michelén está tomando esa interpretación y se la está ahora adjudicando a Juan 3:16. Esto es una locura. Entonces, ¿qué te dice esto? Que esta gente no tiene ni siquiera cómo interpretar la Biblia. Oye, esta gente no son honestos, no son honestos. Vamos a seguir escuchando el video, pero ya yo creo que hemos visto la parte más importante, pero vamos a seguir escuchando el video. Segunda parte, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Había otra manera de redimir al hombre? Bueno, como vemos, el primero habló del amor de Dios. No, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. No había otra forma de ofrecer perdón por los pecados del hombre. O enviaba Dios a toda la humanidad al infierno, o él mismo ofrecía una salida única, el sacrificio en la cruz si era necesario. Tenía que ser un sacrificio único, perfecto y definitivo. Bueno, yo en esta parte sí estoy de acuerdo con ellos, con que el único sacrificio que había válido era el de Cristo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Es el segundo punto, lo único que concordamos hasta ahora. Tercera parte, para que todo aquel que en él cree. Y aquí está el corazón de este versículo. Para todo aquel que en él cree, lo que hace es simplemente que refuta la idea de ellos. Y lo voy a explicar. El para todo aquel que en él cree está hablando específicamente de que es una condición. No está hablando de que hay un grupo que va a creer, sino para todo aquel que en él cree. Eso está abierto. Es una condición abierta. Entonces, la cláusula como tal refuta la expiación limitada. Porque si dijera para todos aquellos que son los que creerán, es decir, de una manera cerrada, pero no dice para que todo aquel que en él cree. Es decir, cualquiera que crea tiene la posibilidad de ser salvo. La llave de la puerta a la salvación. Pero como la salvación es de Dios, solo Él puede entregarnos esa llave a la cual llamamos fe. Efesios 2 del 8 al 9 nos afirma que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos aclara que el creer es la clave para ser salvo, pero esa fe salvífica no es nuestra como ya vimos, es un don de Dios, es un regalo de Dios que no merecíamos. Esa es la interpretación más cafre que yo he visto de Efesios capítulo 2. De hecho, no está hablando de la fe. El don de Dios que se refiere en ese pasaje no es otro que la salvación. De hecho, la Biblia menciona no una ni dos veces que la salvación es un don de Dios. Ahora, ¿por qué digo que la salvación es el don de Dios y no la fe? Hay varias cosas acá que usted tiene que entender para usted darse cuenta. Primero, usted tiene que ver cuál es el antecedente de la palabra. Ejemplo, algunos pueden argumentar que fe es el antecedente más próximo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es cierto que fe es el antecedente más próximo, pero puesto que hay numerosos casos en el Nuevo Testamento donde el antecedente más próximo no es el correcto, debemos ser cuidadosos para aplicar esta regla. Ahora, una de las cosas que se ve en este tema es que el antecedente fe no está de acuerdo con el género del pronombre. El pronombre esto es neutro y la palabra fe es femenino. Si Pablo hubiese querido que sus lectores entendieran que el pronombre se refería a la fe, entonces no hay ninguna razón para que él no usara un pronombre femenino, pero él utilizó uno neutro. ¿Por qué Pablo usa el pronombre neutro? ¿Cuál es el antecedente? Si Pablo quería referirse a la idea contenida en el verbo principal, que es la idea de ser salvo, habría sido perfectamente normal y apropiado usar el género neutro. Y habría sido muy natural para Pablo decir, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esta cosa de la cual estoy hablando, es decir, la salvación, no es de vosotros, es don de Dios. Si Pablo quería que el pronombre se refiriera a la idea contenida en el verbo, correspondía que usara la forma neutra. Entonces, como Pablo usa la forma neutra y no usa la forma femenina, entonces no está hablando de fe. Ahora, para usted
ver algo también que es importante, es entender el uso de las palabras. El uso de la palabra. Ejemplo, cuando usted ve la palabra don, refiriéndose específicamente a la salvación o vida eterna. Ejemplo, Juan 4:10 dice, el don de Dios es vida eterna. Hechos 2:38, 8:20, 10:45 y 11:17 dice, el don de Dios es el Espíritu Santo. Romanos 5:15 y 17 hablan de la justicia y vida. Y también 2 Corintios 9:5, estos versículos hablan del don inefable de Dios, que es Jesucristo. Entonces, cuando mayormente la Biblia habla del don, siempre se refiere a la salvación. Ejemplo, mire, Romanos 6:23, el don de Dios es vida eterna. Esta palabra nunca aparece para usarlo con fe. Bueno, excepto en 1 Corintios 12:9, pero que habla de un don transitorio de fe, porque también la palabra que se está hablando aquí es la palabra charisma, está hablando de un don de milagro. Entonces, en el Nuevo Testamento no existe un solo texto que diga que don se refiere a la fe. Y si fuera básicamente ese pasaje que dijera eso, sería el único que lo decía. Sería el único que lo diría. De hecho, dice que el don de Dios, luego dice no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, cuando dice no por obra para que nadie se gloríe, ¿de qué se refiere? ¿Está diciendo Pablo que la fe no es por obra para que nadie se gloríe? ¿O está diciendo Pablo que la salvación no es por obra? Eso es sencillo, mire. Usted simplemente tiene que buscar para que usted vea si está hablando de fe o de salvación. Donde Pablo habla, la fe no es por obra, no lo va a encontrar en ninguna parte, pero sí va a encontrar en muchas partes que la salvación no es por obra. Ejemplo, Romanos 3:20, Pablo dice la justificación no es por obra. Romanos 3:27, Pablo dice que la justificación no es por obra. Romanos 3:28, Pablo dice que la justificación es sin obra. Romanos 4:2 y 4:6, Pablo dice que la justificación no es por obra. Romanos 9:11, Pablo dice que la elección no es por obra. Romanos 9:32, Pablo dice que la justicia no es por obra. Romanos 11:6, Pablo dice que la elección no es por obra. Gálatas 2:16, Pablo dice que la justificación no es por obra. Segunda de Timoteo 1:9, Pablo dice que la salvación y el llamamiento de Dios no son conformes a nuestras obras. Y Tito 3:5, Pablo dice que la salvación no es por obra. Entonces, creo que es claro que ese pasaje no está hablando de salvación por obra como este señor quiere vender. Está haciendo una pura falacia. No hay un solo pasaje que diga que la fe es por obra, ni tampoco que la fe es un don de Dios. Entonces, yo creo que esto está claro. Vamos a seguir. Cuarta, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes no se perderán y quiénes tendrán vida eterna? La parte C del versículo nos da la respuesta. Escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, no se perderá y tendrá vida eterna solo aquel que cree en Jesús. Esto nos muestra... Otra cosa que es importante saber, la palabra para todo aquel que en él cree está hablando de un presente continuo. No se trata del que creyó, sino del que se mantiene creyendo. Vamos a seguir escuchando. Muestra nuevamente que el corazón de Juan 3:16 descansa o gira sobre la bisagra de la fe, el creer. La conclusión es aceptable, pero no es cerrada. ¿Por qué? Todo aquel que cree no es un número. Entonces no hay un número determinado de personas que van a creer. Esa es una. Lo segundo es que el pasaje, todos estamos claros que no todo el mundo se va a salvar. ¿Y por qué no todo el mundo se va a salvar? Porque hay personas que van a utilizar su libre albedrío para rechazar a Dios. Así de simple. Hay personas que no van a aceptar el regalo de Dios que se le ofrece. Y como no van a aceptar el regalo de Dios que se le ofrece, no van a ser salvos porque se van a mantener en incredulidad. Así de simple. Entonces nada tiene que ver una cosa con la idea calvinista que nos quieren vender de que Cristo murió solamente por algunos, porque el pasaje no lo dice. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces, ahora, aquí hay una contradicción total. Escúcheme bien. Si él dijo que mundo no significa todo el mundo, entonces le está diciendo que Jesús está diciendo que él no ruega por todo tipo de personas, porque él dijo que mundo se refiere a todo tipo de personas. ¿Verdad que sí? No se refiere a todas las personas. Entonces, lo que él está diciendo al final apunta en contra de él, se está apuntando con la pistola a sí mismo. Porque si supuestamente mundo se refiere en Juan 3:16 a todo tipo de personas, no a todas las personas en general,
Entonces cuando Cristo dice que no, que no ruega por el mundo, se refiere a que no ruega por todo tipo de personas también. Digo yo, no sé, deberíamos interpretarlo también de esa manera. Interpretar de esa manera cuando es conveniente. Digo yo. Ahora, hay algo interesante aquí que él no dice del pasaje, porque él dice que él no ruega por el mundo, sino que ruega por ellos. Y aquí hay que entender que está hablando específicamente de los apóstoles. Jesús está orando por sus apóstoles, lo cual le iba a encomendar la tarea de predicar la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, hay que ver para qué él ora por ellos. Usted lee el pasaje, ¿verdad? Del verso 9, que fue donde leyó Sugel. Y usted verá lo que dice, que es demoledor para ellos mismos con el mismo pasaje que te leí. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Aquí está hablando de los apóstoles, los cuales Dios había elegido para que sean los discípulos de Jesús. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que lo quites del mundo, sino para que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿para qué fue que Jesús oró por los apóstoles? ¿Para qué fue que oró? Ustedes pueden ver cómo estas personas tropiezan con la palabra. Tropiezan con la palabra porque tienen que inventarse un grupo de fábulas. Increíblemente, hay gente que cree todo esto porque no lee su Biblia. Jesús oró por sus discípulos para que Dios lo guardara del mundo. Pero la intención de Jesús era que a través de la predicación de esta gente, el mundo crea. ¿Para qué fue el Espíritu Santo enviado al mundo? Él convencerá al mundo de qué? De justicia, juicio y pecado. Wow, mira, lo mismito. Mira cómo congeniaron. O solamente lo elegido. Bueno, ustedes pueden ver acá cómo las contradicciones de esta persona se chocan una con otra, porque si interpretamos la palabra mundo como él le interpreta a todo tipo de personas, entonces diríamos que Cristo le está diciendo a ellos, bueno, yo estoy orando por ustedes, pero no por todo tipo de personas. Pero como no le convendría ahí, ellos van a utilizar la palabra mundo de manera conveniente, diciendo, no, hay mundo significa mundo. ¿Verdad que sí? Pero entonces cuando dice que Jesús lo mandó a ellos para el mundo, para que el mundo crea, ¿qué significa el mundo ahí? Ahí no significa el mundo entero, ahí también significa todo tipo de personas. Lo que le quiero decir, hermano, es que esta gente no hacen ese ejercicio. Esta gente lo que hacen es que ellos traen sus ideas y la agregan a los textos. Eso es lo que están haciendo. Ellos están leyendo sus ideas en los pasajes. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría que compartas el video, le des like y nos ayudes a difundir esta verdad. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría por favor que comentes, compartas, le des like y no permitas a llegar... Okay. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría por favor que comentes, compartas, le des like y que... Okay. Bueno, si el video te ha gustado, nos gustaría que por favor le des like, que compartas, que comentes y nos ayudes a difundir esta verdad con personas que no la conocen. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.